Vamos a hablar de por qué el Partido Socialista de los Trabajadores y la Liga Internacional de los Trabajadores apoya las movilizaciones en Cuba y exige la libertad de los presos políticos. Desde el 11 de julio pasado se desarrollaron movilizaciones populares con un peso importante de la juventud en Cuba. La lucha comenzó en el pequeño pueblo de San Antonio de los Baños, pero se extendió a 60 ciudades de la isla. Los relatos de los activistas de izquierda cubanos constataron que fueron movilizaciones en su mayoría espontáneas y de los barrios pobres. Inmediatamente la dictadura cubana reprimió las movilizaciones, hiriendo y arrestando a centenas de personas, algunos hablan de miles. La mayoría de ellos muy jóvenes están siendo condenados a varios años de prisión. La represión fue tan violenta que varios artistas que no pueden ser acusados de derechistas como Pablo Milanés, Leonardo Padura o Silvio Rodríguez, repudiaron la represión y defendieron la liberación de los presos. Aún así, el aparato estalinista, es decir, los partidos comunistas y otros similares, han apoyado la represión en Cuba. Tanto el gobierno cubano como los partidos comunistas atribuyen las movilizaciones a agentes del imperialismo norteamericano. Para el 15 de noviembre se están convocando nuevas movilizaciones. En esta ocasión los convoca la plataforma Archipiélago, organizadas a través del dramaturgo Junior García y otros activistas. La convocatoria está centrada en la defensa de las libertades democráticas y de expresión y la libertad de los presos del 11 de julio. Para estas manifestaciones se pidió la autorización del gobierno de Cuba de acuerdo a la Constitución, pero se negó y se anunció una represión aún más grande que la del 11 de julio, con la misma excusa de que se trataría de agentes del imperialismo. En verdad, el gobierno cubano solo tiene socialista el nombre, con el que se cubre para tener apoyo internacional. Se trata de una dictadura burguesa, capitalista, odiada cada vez más por la población. La crisis económica agudizada por la pandemia aumentaron, igual que en Colombia y en otros países, la miseria de las masas, y la explosión del 11 de julio tiene la misma base que los procesos de movilización que se han dado en Colombia y en otros países, es decir, la pobreza agudizada por la pandemia. En Cuba existe ahora toda una nueva vanguardia de luchadores que se ha ido formando en los últimos años y que ganó impulso con las movilizaciones del 11 de julio. Pero eso no es nuevo, ya existían activistas con un programa democrático, en particular con peso entre artistas, periodistas, mujeres y también en la población LGBTI, teniendo en cuenta que esta población ha sido históricamente maltratada por el estalinismo y que la marcha que ellos organizaron en 2019 fue reprimida también. Otros sectores entonces se han ido articulando en defensa de las libertades democráticas. En el 11 de julio se formaron otros grupos y ahora está la plataforma Archipiélago. Esta es la vanguardia que de forma valiente está impulsando esta movilización. Y es que el papel de la izquierda acá es muy importante, porque el pueblo cubano piensa que toda la izquierda del mundo apoya la dictadura castrista y tienen buenos motivos para eso, teniendo en cuenta el papel del aparato stalinista mundial y la fragilidad en la que todavía está la izquierda no stalinista. Eso es lo que tiene que cambiar, comenzando con esta oportunidad del 15 de noviembre. El estalinismo sustituyó el análisis marxista y las clases sociales por la teoría de los campos progresivos, de los países progresivos, de los gobiernos de izquierda y alternativos, y del otro lado el imperialismo norteamericano. Para ellos desapareció el proletariado, la burguesía, la lucha de clases. Como esos gobiernos supuestamente son progresivos, todo el que se oponga a ellos es agente del imperialismo. Entonces pasa con Nicaragua, pasa con Cuba o pasa con Venezuela. Algunos hasta llegan a afirmar que China es socialista y argumentan que lo que pasa es que el socialismo de hoy es diferente al de Lenin, Marx y Engels. Pero nosotros insistimos en que no, en que en realidad para que haya socialismo y para que exista un Estado obrero debe haber como mínimo tres condiciones: la estatización de las grandes empresas, los medios de producción, la planificación de la economía y el monopolio del comercio exterior. Lamentablemente nada de eso lo hay en Cuba. Lo hubo, pero se perdió, y mucho menos lo hay en China. También apoyan al dictador Ortega, anticiencia, antivacunas, misógino, y supuestamente es un gobierno alternativo. Esos no son criterios del pasado, los que acabamos de mencionar. Son las bases marxistas de qué es el socialismo y un Estado obrero, tan válidas hoy como ayer, porque el imperialismo finalmente sigue dominando el mundo. Y finalmente,
Existen las clases sociales en estos países, existen los pobres y existen los privilegiados, existen trabajadores que están pasando hambre y que igual que los trabajadores de cualquier parte del mundo luchan por sus derechos. En todos estos países existe realmente la acción del imperialismo, claro que sí, pero por ejemplo Cuba no es la excepción, porque para ellos solamente existe el imperialismo yanqui, pero existen otros imperialismos como el imperialismo europeo, dueños de las cadenas hoteleras que en el momento están en Cuba, por poner solamente un ejemplo. Y estas dictaduras burguesas, apoyadas en partidos comunistas, están asociadas con esos sectores del imperialismo y con esas multinacionales. Por lo tanto, pueden ser antinorteamericanos, pero no son antiimperialistas. La restauración capitalista en Cuba se inició más o menos en la década de los 90, comandado por la misma dirección que había dirigido la revolución de 1959. Por supuesto, el hecho de que nuestros héroes de la revolución, puede pensar un joven, sean los mismos que han comandado la restauración es algo difícil de meternos en la cabeza, pero fue una realidad. La restauración incluyó una modificación completa en la economía, que hoy tiene su centro en el turismo, como les decía, con grandes hoteles como de las cadenas Meliá. También el aeropuerto fue privatizado y entregado a un complejo multinacional del imperialismo europeo, etcétera. Y también se va creando una nueva burguesía con la cúpula de las Fuerzas Armadas concentrada alrededor del grupo de administración empresarial. Las conquistas de la revolución en educación, en salud, que todavía son una realidad, que todavía hay parte de eso en la isla, se han ido perdiendo poco a poco, que han sido un orgullo para toda la izquierda latinoamericana, están en un retroceso evidente y eso se vio con la pandemia cuando hubo en un momento un colapso casi completo del sistema sanitario de Cuba. La miseria es impresionante con bajísimos salarios para los trabajadores. Ellos insisten en que ese es el socialismo de hoy. En diciembre del 2020 la cosa empeoró cuando el gobierno estalinista capitalista de Díaz-Canel impuso el plan Tarea de Ordenamiento. Ese plan en realidad es un paquetazo neoliberal o plan de ajuste igualito a los demás paquetazos neoliberales del continente, aunque el estalinismo lo niegue. El resultado para las masas fue de una rebaja salarial impresionante, siendo hoy el mínimo de $33 al mes. Hubo una elevación brutal de los precios del gas y de la energía, también hiperinflación y desabastecimiento, que agravaron la economía del pueblo cubano en medio de la pandemia. Esta fue la base material de la explosión popular del 11 de julio. Por eso las manifestaciones fueron muy parecidas a las que ocurrieron en Colombia a inicios del año y las de Chile en 2018, 2019 y 2020. Tenían como base material el hambre y la miseria provocadas por los planes neoliberales. Es verdad, claro, que no solamente en el caso de Cuba está el plan de ajuste, sino que también está el bloqueo. El bloqueo se suma a todo esto, pero afirmar que todo es culpa del bloqueo, como hace el estalinismo, es una real mentira. Los burgueses expropiados por la revolución de 1959, es decir, los cubanos expropiados de Miami, que se instalaron en Estados Unidos para integrarse a la burguesía imperialista, no están de acuerdo con la restauración que está haciendo el Partido Comunista Cubano, sino que ellos quieren una restauración en los que a ellos les devuelvan sus propiedades. Pero eso no va a ocurrir y por eso ellos impulsan el bloqueo norteamericano a Cuba para presionar que les sean entregados los bienes que les fueron expropiados en 1960. Nosotros llevamos más de 50 años luchando contra ese bloqueo, no es algo nuevo. Se trata efectivamente de una medida odiosa de un país imperialista contra un país independiente, una pequeña isla, y que independiente de nuestras críticas al gobierno cubano, siempre estaremos en contra, no solo del bloqueo a Cuba, sino a Venezuela o a cualquier país al que se le imponga esto. Porque ese bloqueo ocasiona perjuicios reales al pueblo pobre cubano, agravando la miseria. No estamos de acuerdo, sin embargo, en atribuir todos los problemas de la isla al bloqueo. Nosotros tenemos ese punto de acuerdo con el gobierno cubano y todos los que hoy dicen que defienden a Cuba. Estamos contra el bloqueo, pero nosotros queremos el fin del bloqueo porque queremos derrotar los planes imperialistas, no solo norteamericanos, sino el imperialismo en general y como parte de un proceso revolucionario. El gobierno cubano, por su parte, quiere el fin del bloqueo para que las empresas imperialistas europeas inviertan y ocupan Cuba como vienen haciendo y también para que ahora las norteamericanas también entren a ser parte del negocio.
O sea, el gobierno cubano quiere el fin del bloqueo es para su plan de apertura económica y economía de mercado. Como lo decíamos, los manifestantes entonces salieron a causa del hambre que causa toda esta conjunción de factores. Fueron reprimidos. Según ellos, los estalinistas están reprimiendo es agentes del imperialismo. Pero la realidad es que en Cuba no se permite siquiera la existencia de un partido de izquierda que no sea el gobierno o de un sindicato que defienda a los trabajadores y que no sea pro gobierno. Esta dictadura no solo ha reprimido las movilizaciones del 11 de julio, sino movilizaciones LGBT y manifestaciones artísticas independientes y todos los actos que cuestionen a su gobierno, independientemente de qué lado vengan, siempre con el mismo discurso de que son agentes del imperialismo. Para el estalinismo y sus apoyadores, todos los que luchan contra los gobiernos de China, Nicaragua, Venezuela, son agentes del imperialismo. Pero nosotros seguimos defendiendo hoy el socialismo de siempre. Por eso caracterizamos que Cuba hoy es un estado burgués, un estado capitalista, y defendemos una nueva revolución socialista. Apoyamos la lucha de los trabajadores y los jóvenes, así como la hemos apoyado en Colombia, en Chile y en todo el mundo. Hay una disputa muy grande alrededor de las convocatorias del 15 de noviembre. La movilización es diferente porque la del 11 de julio fue más que todo espontánea y esta vez está siendo organizada por una vanguardia articulada en la plataforma Archipiélago. Tiene apoyo de buena parte de los activistas democráticos de la isla. Sin embargo, es cierto que la burguesía cubana de Miami está tratando de aprovecharse de la actual crisis del gobierno cubano y disputar esa vanguardia. Si los jóvenes y los trabajadores cubanos desesperados ven que toda la izquierda le da la espalda y les dice que lo que conocen es el socialismo, van a ser presa fácil de la derecha proimperialista. Eso lo tenemos claro. Recientemente fue formado por parte de esta burguesía el Consejo Nacional de Transición por emigrados cubanos. Este consejo supuestamente está apoyando la convocatoria del 15 de noviembre y la burguesía de Miami hará movilizaciones de apoyo. Pero al menos una gran parte de la vanguardia está en contra de esas maniobras imperialistas y de ese consejo. La movilización democrática del 15 de noviembre contra la dictadura cubana en defensa de la libertad de los presos políticos es legítima y además plantea un gran desafío para la izquierda mundial, como dijimos en el inicio de este video. En Cuba se está gestando una gran explosión contra esa dictadura burguesa y corrupta. La política de gran parte de la izquierda de apoyar la dictadura puede llevar a que la caída del gobierno termine siendo capitalizada por la dirección imperialista y la burguesía emigrada en Miami. Nosotros proponemos lo opuesto, luchar contra la dictadura cubana como parte de una estrategia verdaderamente socialista y antiimperialista. Queremos una nueva revolución que restaure el monopolio del comercio exterior, la economía planificada y que rescatice las empresas que han sido entregadas al imperialismo europeo, como es el caso del aeropuerto. Queremos verdadera democracia obrera, opuesta a la dictadura stalinista. Los activistas de izquierda que defienden la dictadura cubana, pensando que defienden la revolución, deben reflexionar urgentemente y pasarse a la lucha por el socialismo. La dictadura cubana no está defendiendo el Estado obrero, sino sus ganancias y sus privilegios. Por eso es odiada por el pueblo cubano. Incluso sectores de izquierda que no concuerden con nosotros en la caracterización de que ya hay una restauración capitalista en Cuba, deben reflexionar sobre lo que significa apoyar la represión contra una movilización que defiende libertades democráticas y derechos básicos, o reprimir una movilización de personas LGBT por el hecho de serlo. La izquierda revolucionaria latinoamericana y mundial tiene esa enorme responsabilidad. Nosotros desde el PST y la LID defendemos el lado de los trabajadores y la juventud en Cuba. Creemos que su lucha es legítima, justa y necesaria. No se puede negar la realidad de la profunda desigualdad económica y la existencia de la represión a las libertades democráticas. De la misma manera que defendemos a los trabajadores en Colombia, en Chile y en todo el mundo, estaremos con los cubanos, así contra las burguesías, sus dictadores y el imperialismo. Fuera la dictadura capitalista de Díaz-Canel y fuera toda injerencia imperialista.